El profesor le entregó el examen con una nota roja y dijo: «Eres el peor estudiante que he visto en mi vida, nunca llegarás a nada». Todos se rieron, pero la respuesta de él dejó a todos en silencio. Javier estaba sentado en el fondo del aula, con la cabeza gacha, observando cómo sus compañeros recogían sus exámenes con sonrisas triunfantes. La clase de matemáticas había sido un desastre para él, como siempre. El salón estaba lleno de risas ahogadas y murmullos, y el profesor, el señor López, un hombre alto y severo con gafas gruesas, repartía los papeles con comentarios cortantes. Nadie parecía notar que Javier también era parte de esa clase, o tal vez sí, pero solo para burlarse. Intentó enderezar su cuaderno ya desgastado por el uso constante, aunque sin resultados, mientras sus pies inquietos golpeaban el suelo bajo el escritorio. En su mente rondaba una pregunta: ¿alguien creerá en mí algún día? Pero la respuesta ya era evidente: ni siquiera el profesor, su propia familia, había mostrado interés real. Allí estaba el señor López, entregando el último examen, lanzándole una mirada despectiva mientras Javier intentaba disimular su frustración. De pronto, Javier escuchó un susurro en una de las filas delanteras: «¿De verdad es el mismo que siempre suspende todo?». El peso de esas palabras cayó sobre él como un balde de agua fría. Sintió el rostro arder y las manos comenzar a temblar ligeramente. Intentó hacer oídos sordos, pero la sensación de ser un perdedor entre aquella gente se intensificaba. Decidió ocupar las manos y sacó un lápiz para garabatear en el margen del cuaderno, aunque la tristeza se hacía cada vez más evidente. Fue entonces cuando, al intentar borrar un error, el lápiz se le escapó de las manos y rodó por el suelo, deteniéndose justo a los pies del profesor. El ruido hizo que las conversaciones cesaran de golpe y las miradas se clavaran en él. La voz del señor López se alzó aguda y llena de desprecio: «No eres capaz de hacer nada bien, Javier». Él permaneció inmóvil, sintiéndose pequeño como un niño recién regañado. Sin decir una palabra, se agachó rápidamente, recogió el lápiz y volvió a su asiento. Poco a poco, los murmullos regresaron y la clase continuó, pero las palabras del profesor seguían retumbando en su cabeza. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero Javier las contuvo, no quería darle a nadie la satisfacción de verlo llorar. Entonces, el señor López se acercó a su escritorio. Durante un breve instante, Javier pensó que quizás iba a ayudarlo o explicarle algo de manera paciente, pero la sonrisa burlona en su rostro le indicó lo contrario. «Javier, sabes que tengo un consejo para ti», dijo con tono irónico. Él lo miró con una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, el profesor había notado su esfuerzo y le daría una oportunidad. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. El señor López extendió la mano hacia el examen y lo agitó en el aire. «Eres el peor estudiante que he visto en mi vida, nunca llegarás a nada. Toma tu nota, 0 puntos. Puedes salir volando de aquí si quieres, como un pájaro sin alas». Las carcajadas de los compañeros llenaron el aula de inmediato, envolviendo a Javier en una sensación de vergüenza y soledad aún más profunda. Javier miró el examen en sus manos, sintiendo cómo la humillación lo envolvía, como si los demás acabaran de contar el mejor chiste de la tarde. Sus dedos se aferraron al papel mientras las lágrimas luchaban por salir, pero en ese instante, algo cambió dentro de él. Toda la tristeza acumulada durante semanas, meses, quizá años, se transformó en una furia intensa que ardía en lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensar, se puso de pie con movimientos rápidos y enérgicos. Las risas se desvanecieron poco a poco, y los compañeros lo observaban desconcertados. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien. Javier siguió adelante, caminando hacia el frente del aula con el examen en la mano, pero su mirada estaba fija en el pizarrón, donde el profesor había escrito ecuaciones complejas que parecían una obra de arte inaccesible para él. Se detuvo frente al escritorio del señor López, y el aula quedó en un silencio tenso. Sin dudarlo, levantó el examen como si fuera un arma y, con todas sus fuerzas, lo rasgó en pedazos, dejando que los trozos cayeran al suelo como confeti. Los gritos no tardaron en llegar. «¡Mi examen!», chilló el señor López, tratando de recoger los pedazos del suelo. Los compañeros se quedaron paralizados durante unos segundos, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir, hasta que explotaron en un arrebato de murmullos y risas nerviosas. «¿Pero qué has hecho? ¿Te has vuelto loco?», gritó el profesor, avanzando hacia Javier. Pero él no esperó. Sin mirar atrás, salió corriendo hacia la puerta del aula, mientras los gritos y algunas risas quedaban atrás.
Sentía las manos temblorosas por la adrenalina cuando bajó los escalones del colegio. Al llegar al patio, miró rápidamente a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la salida principal. Un autobús escolar llegó en ese momento, pero Javier no subió. En cambio, caminó hacia la calle, sin importar a dónde iba. Lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de allí. Se dejó caer en un banco de la parada de autobús urbana, respirando profundamente mientras las escenas del aula seguían repitiéndose en su mente. Las risas, el examen rasgado, la expresión furiosa del profesor. Pero sobre todo, lo que permanecía con fuerza en su interior era una sensación de alivio. Había salido de aquel lugar. ¿Qué acabo de hacer?, pensó mientras una sonrisa tímida comenzaba a asomar en sus labios. Mientras Javier miraba por la ventana del autobús que finalmente tomó, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo las luces de la ciudad pasaban velozmente. No lograba concentrarse en nada, su corazón estaba destrozado y, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de libertad. Se limpió una lágrima que caía por su mejilla, tratando de recuperar el aliento. En el fondo, comprendía que este momento marcaba un antes y un después en su vida. Por primera vez, no se quedó callado ante las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo. ¿Pero qué significaba esto para su futuro? ¿A dónde iría ahora que había salido del colegio sin un rumbo definido? Javier caminaba apresuradamente por las calles, sintiendo el frío viento de la tarde erizar su piel. El miedo de encontrarse en un lugar desconocido se mezclaba con el temor profundo que le causaba el pensamiento de volver a casa y enfrentar a su familia. Siempre habían sido duros con él, pero la humillación en la escuela fue la gota que colmó el vaso. Sus manos temblaban al sacar su teléfono móvil del bolsillo y marcar el número de su amigo de toda la vida, Marcos. «Javier, ¿estás bien?», preguntó Marcos, su voz llena de preocupación. Javier respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. «No sé qué más hacer. Me escapé de la escuela. El profesor me humilló delante de todos». «¿Dónde estás?». «Voy a buscarte», dijo Marcos de inmediato, la preocupación evidente en su tono. «No estoy seguro de dónde estoy. Estoy cerca de una plaza, creo que es por donde vives». «Quédate ahí, voy a por ti», respondió Marcos antes de colgar. Javier esperó unos minutos que se sintieron como horas. El frío de la tarde lo hizo temblar, pero la confusión de emociones que lo invadía era aún más intensa. Entonces, los faros de un coche iluminaron la plaza, y Javier reconoció el vehículo de Marcos. Su amigo detuvo el coche y salió corriendo a abrazarlo. «Sube, Javier. Vamos a mi casa y mañana resolveremos todo». Marcos no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido en el camino de regreso, respetando el silencio de Javier, que todavía intentaba procesar todo lo que había vivido. Al llegar, Marcos abrió la puerta de su casa con cuidado para no despertar a sus padres. Javier entró y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas mientras Marcos le ofrecía un vaso de agua. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, ¿vale? No te preocupes por nada», dijo Marcos, sentándose a su lado y colocando una mano reconfortante en su hombro. Javier sonrió, pero en su interior sabía que no podría estar en esa situación para siempre. Marcos tenía su propia vida, con estudios y una familia estable, y Javier no quería ser una carga. Le agradeció en silencio antes de retirarse a la habitación improvisada que su amigo le había preparado. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el insistente sonido del timbre de su teléfono móvil. Javier miró la pantalla y vio el nombre de su padre. Le revolvió el estómago, pero a regañadientes contestó. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz más tensa de lo que esperaba. «Nunca volveré a poner un pie en esa escuela. ¿Lo entiendes? Nunca más. Por tu culpa, mis compañeros se han estado riendo de mí toda la vida. Te vas a arrepentir de haber hecho eso», gritó su padre al otro lado de la línea, su voz impregnada de odio. Javier experimentó una intensa mezcla de miedo y rabia. Había soportado la humillación durante tanto tiempo, pero en su interior algo había cambiado. Se dio cuenta de que se arrepentía de haber estado en esa escuela tanto tiempo. Decidió colgar el teléfono, respirando pesadamente mientras su corazón latía con fuerza. Javier sabía que no podía permanecer allí para siempre. Necesitaba liberarse de una vida que no estaba bajo su control, y con esa determinación, se puso a buscar trabajo. No fue sencillo, ya que las oportunidades eran limitadas para un adolescente sin estudios completos,
pero no se rindió. Tras varios días de búsqueda, logró conseguir un empleo en una pequeña tienda de electrónica local. El trabajo era simple, organizar estanterías y atender clientes básicos, pero la rutina lo ayudaba a mantener la mente ocupada. Su nuevo hogar era modesto, un pequeño apartamento que alquiló con el primer sueldo, muy sencillo y algo deteriorado, pero que simbolizaba el inicio de su nueva vida. Marcos estaba contento con el avance de Javier, pero también preocupado por él. A pesar de esto, Javier insistió en que debía salir de la casa de su amigo. «Tienes una familia que te cuida», le dijo Marcos. «Estoy muy agradecido por todo, pero ahora necesito aprender a manejarme por mi cuenta». El nuevo apartamento de Javier requería muchas reparaciones, pero eso no lo desanimó. Ahorró el poco dinero que tenía y decidió arreglar algunos aparatos electrónicos que encontró en la basura para venderlos. Le preguntó a Marcos si conocía a alguien que pudiera ayudarlo con ideas de negocio, y al día siguiente apareció Luis, un amigo de Marcos que trabajaba en reparaciones. «Hola, soy Luis. Marcos me pidió que viniera a ver lo que necesitas», dijo con una sonrisa amigable mientras observaba el apartamento de Javier. Él le sonrió de vuelta, un poco nervioso por su presencia, pero pronto se sintió más cómodo con la actitud educada y tranquila del reparador. «Sí, los aparatos están muy desgastados. Creo que con un poco de conocimiento, podría repararlos y venderlos», respondió Javier, mostrándole los objetos recolectados. Luis elaboró un plan rápidamente y tuvo una idea clara de lo que debía hacerse. «En 2 días, lo tendremos listo. Quedará como nuevo», aseguró. Javier se sintió aliviado al saber que Luis era un hombre de confianza. Durante los 2 días que pasó trabajando en su apartamento, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso y educado, lo que ayudó a Javier a sentirse más seguro. Al finalizar el trabajo, Luis le entregó una tarjeta de presentación. «Si necesitas algo más, no dudes en llamarme», dijo con una sonrisa. Javier tomó la tarjeta, pero dudó un instante antes de hablar con una confesión tímida: «No sé mucho sobre electrónica avanzada. ¿Podrías enseñarme algunos trucos para poder hacerlo yo mismo?». Luis se sorprendió por un momento, pero rápidamente ocultó su sorpresa, no queriendo hacer sentir incómodo a Javier. «Por supuesto, no hay problema», respondió, tomando su teléfono y explicando paso a paso. Tras despedirse, Javier se quedó solo en su apartamento recién organizado. Miró a su alrededor, sintiendo una ligera satisfacción. Aunque el lugar seguía siendo modesto, cada paso que daba hacia su independencia le daba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ahora comenzó a creer que, a pesar de todas las dificultades, finalmente podría tener una vida alejada de las sombras de su pasado escolar, iniciando así una nueva etapa en su vida. Mientras observaba por la ventana a Luis, quien ajustaba sus herramientas para arreglar un último aparato, el sonido de un ventilador zumbando se convirtió en un recordatorio constante de las cosas que no podía controlar en su vida. El ambiente era cómodo, lleno de un silencio que de alguna manera se sentía natural entre ellos. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó Luis de repente, intentando entablar una conversación mientras revisaba un circuito. Javier dudó, ya que no le gustaba hablar de su vida, especialmente de los últimos meses. «No hace mucho, solo unos meses», respondió sin querer dar muchos detalles. Aún no estaba seguro de cuánto quería abrirse. Al notar la reserva de Javier, Luis decidió cambiar el enfoque de la conversación hacia sí mismo. «Yo llevo un tiempo en la ciudad. Tengo una hija, Ana, que tiene 8 años, y es la luz de mi vida». Javier lo miró, notando el brillo en los ojos de Luis al hablar de su hija, una emoción que no solía ver en su propio padre, quien siempre parecía más preocupado por su imagen que por cualquier otra cosa. «¿Y tu esposa?», preguntó con curiosidad. «Estamos separados», respondió Luis con una sonrisa un tanto triste. «Trabajo duro para pagar la pensión y darle lo mejor a Ana. Ella es la razón por la que sigo adelante». Javier se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre lo que Luis había dicho. Sentía una punzada en el pecho al escuchar que su hija era su razón de vivir. «Siempre he querido tener éxito para demostrarle a mi familia que puedo», murmuró casi como si estuviera compartiendo un secreto, «pero nunca tuve la oportunidad». Luis dejó lo que estaba haciendo y miró a Javier, percibiendo en sus ojos una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Tienes tiempo, Javier. Nunca es tarde para estas cosas». Sonrió levemente, pero luego desvió la mirada. «Estoy separado de mi familia ahora.
reveló como si se quitara un peso de encima. Luis la miró sorprendido, pero no dijo nada, esperando que continuara. Fui el peor estudiante de mi clase. En mi último examen, me humillaron delante de todos. Fue humillante. Luis frunció el ceño, inclinando la cabeza en señal de desaprobación. Javier, deberías alejarte para siempre de esa mentalidad. Nadie merece ese tipo de trato. Javier asintió, respirando hondo. Luis parecía entender las cosas de una manera sencilla, sin juzgar. Tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que no lo presionara, pero que lo escuchara y aconsejara sin segundas intenciones. Tendré que volver mañana para terminar, dijo Luis mientras recogía sus herramientas. Hay algunos detalles en el circuito que quiero revisar. Está bien, no hay problema, respondió Javier, aliviado por tenerlo de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, cuando Luis llegó al apartamento de Javier, no estaba solo. A su lado había una niña de cabello castaño y una sonrisa tímida. Espero que no te importe, dijo Luis. Esta es Ana. Quería venir conmigo hoy. Por supuesto que no, es bienvenida. Ana miró alrededor del apartamento con curiosidad mientras Luis regresaba a su trabajo. Javier se sentía encantado por la energía inocente y alegre de la niña, que parecía tan diferente del ambiente pesado que solía haber en su escuela. Los tres empezaron a hablar y reír juntos. ¿Te gusta ayudar a tu padre con el trabajo?, preguntó Javier mientras Luis ajustaba los últimos detalles de un aparato. A veces, respondió Ana con una sonrisa traviesa. Pero prefiero jugar con juguetes. Javier se rió, y Luis también, negando con la cabeza. Ella dice eso, pero siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. No te dejes engañar, dijo Luis, despeinando a su hija. Las horas pasaron rápidamente, y pronto el trabajo estuvo terminado. Luis limpió sus herramientas, y antes de marcharse, miró a Javier con una expresión pensativa. Javier, no sé si te gustaría, pero esta noche habrá un taller gratuito sobre reparación de electrónicos en la biblioteca local. Algo sencillo. Pensé que tal vez querrías ir. Ana y algunos amigos estarán allí. Si quieres, estás invitado. Se detuvo un momento, considerando que la propuesta era atractiva. Javier no recordaba la última vez que había salido solo por aprender algo nuevo. Sin embargo, el recuerdo de la escuela seguía presente como una sombra que lo acechaba. No sé, dijo con dudas. Necesito pensar con calma. No te preocupes, Javier, respondió Luis sonriendo suavemente. No tienes que decidir ahora, pero sería genial que vinieras. Lo pensaré, contestó Javier, sin saber realmente qué haría. Después de que Luis y Ana se despidieran, cuando se quedó solo en el apartamento, sintió una ligera felicidad, algo simple pero tan diferente de la monotonía y el peso que había cargado durante tanto tiempo. La presencia de Luis y su hija le había proporcionado una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Al llegar el final del día, reflexionó sobre la invitación. Javier seguía atado a su pasado escolar, pero tras todo lo que había vivido, esa humillación parecía distante, casi inexistente. Su familia ya no formaba parte de su vida, y en el fondo sabía que eso había cambiado. Finalmente, Javier tomó una decisión. Necesitaba un poco de conocimiento, algo que le recordara que aún podía crecer. Cogió su teléfono móvil y envió un mensaje a Luis. Voy al taller. Nos vemos. Luis respondió rápidamente. Genial, será estupendo verte allí. Javier sonrió para sí mismo. Tal vez este era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que podría volver a ser feliz. Al llegar al taller, Javier y Luis lo hicieron casi al mismo tiempo. El ambiente estaba iluminado con luces cálidas, y el sonido de herramientas y conversaciones llenaba el aire, creando una atmósfera animada. Ana, emocionada por la energía del lugar, corrió a jugar con otros niños en una zona de experimentos simples. Javier y Luis se acercaron a una de las mesas, disfrutando de la fresca brisa de la noche que entraba por las ventanas abiertas. Parece que Ana se lo está pasando genial, dijo Javier sonriendo al ver a la niña interactuar con los demás. Le encantan estos eventos. Es bueno que se divierta, respondió Luis con tono ligero. Luego cambió de tema, mirando a Javier con interés. ¿Y tú, Javier, cómo es tu relación con tu familia? Javier se sintió un poco desconcertado por la pregunta, ya que no era algo de lo que solía hablar abiertamente,
pero Luis parecía genuinamente interesado. Solo tengo a mi padre, comenzó dudando antes de continuar. Ha estado trabajando en una fábrica durante algunos años. No he podido apoyarlo ni económica ni emocionalmente. Luis frunció el ceño. Debe ser difícil para ti. No, pero en cierto modo creo que es lo mejor para él. Allí tiene estabilidad que nunca pude darle. Javier suspiró, mirando al suelo. Pero me siento culpable. Siento que lo he abandonado. Luis asintió, tratando de asimilar lo que escuchaba. La idea de su padre luchando solo le parecía inquietante, pero ahora que sabía que Javier también cargaba con ese peso, todo le parecía aún más abrumador. ¿Has pensado en aprender más sobre negocios o tecnología?, preguntó. Javier levantó la mirada, sintiéndose un poco atrapado en sus pensamientos. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Javier, Luis se dio cuenta de su desconcierto y rápidamente añadió: no es que te esté presionando ni nada por el estilo. Pero sinceramente creo que tienes un gran potencial. Solo me pregunto qué te ha frenado. Javier soltó una risa, aunque sin rastro de alegría. Lo he pensado, sí, muchas veces. Pero en la escuela, nunca me permitieron. Para ellos, solo servía para fallar, nada de oportunidades, nada de cursos. Decían que era innecesario. Luis apretó los puños, tratando de contener la ira que le provocaba escuchar eso. Aunque no conocía a los profesores personalmente, ya tenía una idea clara de qué tipo de sistema era. Eso es absurdo, Javier. Todos deberían tener derecho a aprender, a estudiar. Te han restringido. Javier se encogió de hombros, como si ya hubiera aceptado esa situación como normal. La verdad es que nunca estuvimos muy unidos, para ser honesta. Luis, confundido, preguntó: ¿a qué te refieres? Javier respiró hondo antes de contestar. Crecí en un barrio pobre. Mi padre trabajaba todo el día, y yo estaba solo en la escuela, donde siempre me trataban como el último. Nunca vi razón para quedarme. Habíamos convivido con el fracaso desde que tengo uso de razón. Luis guardó silencio, asimilando lo que Javier acababa de compartir. Cada palabra confirmaba lo que él empezaba a temer. Espera, ¿qué has dicho sobre siempre? Javier asintió, intentando aclarar. Mi padre siempre trabajó para sobrevivir, y yo crecí con eso. Cuando él se enfermó un poco, decidí quedarme a ayudar, pero me parecía lo más natural. Luis seguía procesando la información, pero algo le quedó claro. ¿Y él te apoyaba en tus estudios? Javier lo miró confundido. Él nunca me apoyó realmente. Siempre trabajé para ayudar en casa sin recibir nada a cambio. Un escalofrío recorrió la espalda de Luis. Javier, ¿entiendes lo que esto implica? Te usaron, te trataron como un perdedor sin compensación, y ahora sigues atrapado en esta situación sin haber sido reconocido. Dios mío, esto es explotación emocional, es un crimen contra tu potencial. Javier parpadeó, como si las palabras de Luis no tuvieran sentido. Había vivido esa realidad tanto tiempo que no comprendía lo que él intentaba explicarle. No sé, siempre fue así. Ellos me criaron, y yo me ocupé de no ser una carga. Javier, ¿no ves que no te estaban criando, sino que te mantenían atrapado? Esto no está bien. No puedo entender cómo has pasado tanto tiempo sin darte cuenta. Javier miró al suelo, confundido, incapaz de responder porque nunca había reflexionado sobre cómo podría ser su vida de otra forma. Nunca pensé mucho en ello. Era lo que conocía. Y cuando las cosas comenzaron a empeorar en la escuela, ya parecía demasiado tarde. Luis respiró hondo, esforzándose por ocultar su indignación. Javier, mañana vendrás conmigo a un centro de formación. Tengo un amigo que es mentor en emprendedurismo y me ayuda de vez en cuando. Creo que podrá explicar mejor lo que sucedió y qué se puede hacer a partir de aquí. Javier miró a Luis, sorprendido ante la oferta de ayuda que nunca pensó que recibiría. ¿De verdad crees que tengo algún potencial?, preguntó con un leve tono de esperanza en su voz. Estoy seguro de que sí, respondió Luis con determinación. Ese sistema te ha utilizado durante años. Te lo deben, y voy a ayudarte a conseguir lo que te pertenece por derecho. Javier asintió, todavía algo aturdido por lo que había escuchado, pero sintiéndose confiado en Luis. De repente, sintió que tal vez había una salida a todo esto,
una oportunidad de comenzar a vivir por sí mismo, lejos de las limitaciones impuestas por la escuela y su pasado. Esa noche, al despedirse, Javier regresó a casa con la mente repleta de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió miedo e inseguridad, sino que algo nuevo empezaba a florecer dentro de él, la esperanza de una vida libre de la sombra que lo había aprisionado durante tantos años. A la mañana siguiente, Javier se despertó con el alma apesadumbrada pero decidido. Luis llegó puntualmente a su apartamento, como había prometido, y juntos se dirigieron al centro de formación. El trayecto fue silencioso, pero cargado de expectativas e incertidumbres. Javier no sabía qué esperar de aquella reunión, aunque una parte de él anhelaba finalmente encontrar respuestas a tantas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Al llegar a la oficina, fueron recibidos calurosamente por Esteban, un hombre de mediana edad con una presencia serena y confiable. Le extendió la mano a Javier y Luis, invitándolos a entrar. Siéntense, pónganse cómodos, dijo ajustándose las gafas mientras tomaba asiento en la mesa. Luis me ha resumido la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti, Javier. Él respiró hondo, un poco nervioso, y comenzó a narrar su historia con cada detalle que compartía. Todo parecía ir cobrando sentido, desde su infancia en un barrio pobre, donde su padre trabajaba sin descanso, hasta su fracaso escolar, que nunca se formalizó en apoyo real, y en la que continuó viviendo como si fuera inevitable. Esteban escuchó en silencio, con la mirada fija, mientras Javier relataba fragmentos de su vida que ni siquiera él había comprendido del todo hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la sala. Esteban, que había escuchado todo con atención, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, visiblemente afectado. «Dios mío», murmuró quitándose las gafas y frotándose la cara con las manos. «Javier, tú y tu familia habéis sido explotados por un sistema educativo fallido durante años. Esto es muy grave». Javier parecía desorientado, intentando asimilar todo lo que se le estaba diciendo. «Pero pensé que era normal ser el peor. Así ha sido siempre desde que tengo memoria». Respiró profundamente, con un rostro serio, Esteban le aclaró: «Javier, en términos reales, nunca estuviste destinado al fracaso. Ese sistema y tu entorno te utilizaron, te hicieron creer que esto era normal, pero no lo era. Tu padre trabajó durante años sin apoyo, y además te impidieron incluso desarrollar habilidades básicas». Javier, aún procesando las palabras del mentor, sentía que la confusión le oprimía el pecho. Sabía que había algo mal en su vida, pero nunca imaginó la magnitud de lo que había vivido. El dolor de esa realidad comenzaba a hacerse más pesado. «Siempre pensé que así eran las cosas. Nunca conocí nada diferente». «Lo que hace que esta situación sea aún más cruel», dijo Esteban con empatía, «es que te mantenían en una burbuja donde no tenías otra perspectiva de vida, y eso es un crimen contra tu potencial». Javier miró a Luis en busca de consuelo. Él le tomó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Vamos a resolver esto, Javier», afirmó Luis con determinación. «Ya no estás solo». Él asintió y continuó: «¿Qué necesitas de mí?». Esteban respondió: «Ahora comprendes la gravedad de lo que te ha sucedido. Voy a guiarte en un plan de formación. Te explotaron emocionalmente durante años. Además, te buscaré apoyo psicológico, porque es crucial que tengas la ayuda necesaria para enfrentar esta nueva etapa». Javier sacudió la cabeza, sin palabras. Parte de él sabía que necesitaba esa ayuda, pero le resultaba difícil aceptar que toda su vida había estado fundamentada en una mentira. «No sé si puedo comprender todo esto», admitió con la voz temblorosa. Esteban sonrió con comprensión. «Tendrás tiempo para asimilarlo todo. La terapia psicológica te ayudará a entenderlo y, lo que es más importante, a sanar las heridas del pasado. Has sido víctima de algo muy serio, y reconocerlo es el primer paso hacia tu recuperación». Javier sintió una mezcla de alivio y miedo. Luis le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole su apoyo. «Lo superarás, Javier, y estaré aquí contigo», dijo mientras la miraba a los ojos. En los meses siguientes, Javier comenzó el tratamiento psicológico que le había recomendado Esteban. Al principio estaba reticente, sin entender cómo esas sesiones podrían ayudarlo realmente, pero poco a poco las conversaciones con el terapeuta comenzaron a abrir puertas en su mente que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Lloró mucho durante el proceso, al sentir el peso de las limitaciones que le impusieron desde pequeño,
las oportunidades que nunca tuvo y la vida que se forjó para fallar sin que él se diera cuenta. Todo esto lo golpeó de manera devastadora, haciéndole entender que su realidad no era normal y que la escuela y su entorno lo mantenían prisionero en una ilusión. Fue un dolor profundo, pero también un despertar. Luis lo visitaba con frecuencia durante este periodo, trayendo palabras de aliento y un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se volvían difíciles. Tienes la oportunidad de vivir verdaderamente, Javier, le decía cada vez que él se sentía desanimado. Ellos pagarán por todo lo que hicieron, y tú podrás construir una nueva historia. Después de meses de tratamiento, Javier empezó a entender lo que había sucedido y se sintió listo para enfrentar su pasado. Las lágrimas que derramó al comprender la gravedad de la situación también fueron un acto de liberación. Javier ya no era el estudiante sumiso que aceptaba lo que le imponían, estaba redescubriendo su propia fuerza. Luis, no sé cómo agradecerte, le dijo un día después de otra visita suya. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría visto la verdad. Luis sonrió y le puso la mano en el hombro. No necesitas agradecerme, Javier. Solo te hemos mostrado el camino. El resto lo hiciste tú, y ahora te toca vivir la vida que siempre mereciste. Javier le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad renovada y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba listo y, por primera vez, creyó que podía ser realmente libre. Javier estaba nervioso mientras esperaba que comenzara el taller avanzado de emprendedurismo. Los meses que habían pasado desde que inició su formación habían sido intensos. La terapia psicológica lo ayudó a afrontar las heridas del pasado, pero ahora enfrentarse nuevamente a desafíos intelectuales, donde debía probarse a sí mismo, sería la verdadera prueba. A su lado, Luis lo miraba con una expresión alentadora. ¿Estás listo para esto?, preguntó suavemente, intentando calmarlo. Lo soy, respondió Javier, aunque sentía un revuelo en el estómago. Ya no les tengo miedo a los números ni a las ideas. El mentor Esteban entró en la sala con una actitud confiada, y Javier sintió una oleada de tranquilidad al darse cuenta de que no estaba solo. Él había hecho un excelente trabajo preparando cada detalle del plan, incluyendo simulaciones de negocios que Javier había practicado. Cuando llegó el turno de presentar su idea de negocio, una app para reparar electrónicos a domicilio, la sala se llenó de una tensión creciente. Algunos participantes, que recordaban a sus antiguos compañeros, intentaron justificarse con comentarios sarcásticos. Yo creí que eras el peor en todo, ¿cómo piensas que esto funcione? Su tono estaba lleno de desprecio, y Javier sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. El mentor Esteban, sin embargo, estaba preparado. ¿Eso es lo que demuestras como crítica constructiva?, les preguntó mientras el grupo observaba atentamente. Impedir que Javier desarrolle su idea, explotando su pasado fracaso escolar, manteniéndolo como el perdedor, y haciéndole creer que no tiene potencial. Los críticos intentaron responder, pero Esteban fue más rápido y reprodujo ejemplos de éxitos similares, como startups que empezaron desde cero. El rostro del grupo se tornó más serio mientras los ejemplos resonaban en la sala, generando un pesado silencio. Tras la presentación, la expresión de Esteban se endureció. Ustedes han sido condicionados por un sistema que explota el fracaso, pero Javier ha demostrado lo contrario. Los críticos, al ver que la situación se deterioraba, intentaron salvarse. Uno se levantó abruptamente y con voz temblorosa empezó a suplicar: «Esto es un error. Sabes que siempre nos preocupamos por el grupo», gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Javier sintió una opresión en el pecho. Durante tanto tiempo había creído en ese discurso, pero ahora todo le parecía claro. Se mantuvo firme y no los miró. Al darse cuenta de que sus palabras no estaban teniendo efecto, cambiaron rápidamente de táctica. Su expresión de súplica se transformó en enojo. Siempre has sido el peor, y siempre lo serás. Nunca te gustamos. Mantuvimos esta farsa solo para que no creyeras que eras un fracaso, pero eso es lo que eres, gritaron con los ojos fijos en Javier y desbordando odio. La sala permaneció en silencio mientras las palabras resonaban, dejando al descubierto su verdadero rostro, finalmente expuesto sin máscaras. Javier se mantuvo impasible, pero por dentro sentía una mezcla de alivio y dolor. Sabía que sin duda ya no había nada más que aprender de ese pasado. En ese momento, Esteban interrumpió: «Javier, has ganado el apoyo para tu idea.
Los críticos están equivocados y serán excluidos del programa. Los críticos gritaron una vez más, tratando de liberarse de la decisión, pero fue en vano. Mientras lo sacaban de la sala, continuaron maldiciendo a Javier y culpándolo. Él observó cómo se iban, sintiendo que sus palabras eran distantes y que ya no tenían poder sobre él. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Mientras sacaban a los críticos, uno de ellos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho. La confusión se apoderó del taller mientras pedían ayuda. Se desmayó, gritó alguien. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero las noticias no eran buenas. Había sufrido un ataque de estrés. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no logró sobrevivir y falleció unas horas después. Cuando los otros críticos se enteraron, gritaron desesperados, culpando a Javier una vez más. «Mataste nuestra oportunidad, es tu culpa», gritaron mientras los expulsaban. Sin embargo, Javier sintió una serenidad por primera vez en su vida. Estaba libre de esos juicios, aunque el peso de lo ocurrido era abrumador. Entendía que esto era el resultado de años de mentiras y manipulaciones. Luis se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo que debías, Javier. Ahora puedes avanzar», le dijo. Él asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Todo había cambiado, pero por fin tenía la oportunidad de decidir el rumbo de su vida, lo cual era liberador. Pasaron 10 años desde que Javier recuperó su libertad. La inversión inicial que recibió para su app transformó su vida de maneras que nunca había imaginado. Al principio, Javier no sabía cómo afrontar su nueva independencia, después de haber estado atrapado en un fracaso condicionado a una existencia de perdedor. La libertad le parecía un concepto extraño. Sin embargo, con el tiempo y gracias al tratamiento psicológico y al apoyo constante de Luis, comenzó a encontrar su camino. Luis, siempre a su lado, lo animó a expandir su negocio, creyendo en él de una forma en la que Javier aún no podía hacerlo. Así dio sus primeros pasos en su nuevo camino. Aprendió programación avanzada y gestión empresarial, habilidades que le habían sido negadas durante años. Cada código, cada estrategia era una victoria personal. Completó cursos en línea y, con orgullo y determinación, fundó su propia empresa de tecnología. Los años pasaron, y Javier, ahora multimillonario, miraba hacia el pasado con una nueva perspectiva. El chico que había sido condicionado a pensar que su único papel era fallar ahora tenía control sobre su propia vida. Se casó con una mujer maravillosa, Elena, que lo apoyaba y lo hacía sentir valorado. Juntos tuvieron 2 hijos gemelos que ahora tenían 3 años. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de cuanto había logrado. Ana, la hija de Luis de una relación anterior, estaba en la universidad. Javier siempre la trató como si fuera su propia familia y pagó por sus estudios, orgulloso de poder ofrecerle lo que él nunca tuvo. Nunca imaginó que su vida cambiaría tanto, pero el viaje lo había transformado en una persona fuerte e independiente. «Nunca me dejaste rendirme», le dijo Javier a Luis una noche mientras observaban a los gemelos jugar en el jardín. «No sé ni cómo agradecerte». Luis sonrió y le tomó la mano. «No es necesario. Gracias a ti por todo lo que has logrado. Fue tu propia fuerza la que te llevó hasta aquí. Yo solo estuve aquí para apoyarte». Ambos se miraron, y Javier comprendió que por primera vez en su vida experimentaba lo que significaba ser verdaderamente valorado. Sin embargo, las sombras del pasado aún lo atormentaban. Pasaron meses desde que algunos antiguos compañeros intentaron contactarlo, y los recuerdos de sus humillaciones seguían presentes en su mente. Aunque se sentía protegido junto a Elena y su familia, un miedo persistente lo invadía. Javier decidió investigar el paradero de su antiguo profesor, el señor López. Necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando se enteró de que él trabajaba como conserje en una escuela secundaria, la curiosidad lo llevó al lugar. Fue allí, frente a la escuela, donde lo vio. El señor López estaba uniformado, barriendo la entrada con una escoba, el mismo objeto simbólico de fracaso que una vez usaron para humillarlo. Al verlo, el señor López la miró y dejó caer la escoba, corriendo hacia él. «Javier», exclamó con una sonrisa que parecía llena de desesperación. «Sabía que volverías a verte. Te extraño. Podríamos intentar de nuevo. Pagué mi condena por ser tan duro». Javier lo enfrentó con serenidad, sin dejar entrever duda alguna. Ahora llevaba ropa de marca,
un reloj de lujo en su muñeca y conducía un coche moderno aparcado frente a la escuela. El señor López, sin interesarse en él como persona, lo vio como una oportunidad para recuperar el respeto que había perdido. Javier, ¿crees que puedes regresar a mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Piensas que solo porque pagaste tu condena tienes derecho a algo? Trató de sonreír, pero sus intenciones eran claramente egoístas. No has cambiado. Solo estás aquí porque crees que puedes reconstruir lo que nunca existió, interrumpió él sin paciencia para escuchar más mentiras. Déjame aclararte algo, ya no soy el estudiante que controlabas. Soy libre, tengo una vida, una familia y nada de lo que ofrezcas me hará volver a la pesadilla de estar en tu clase. El señor López guardó silencio por un momento, su expresión se endureció. El desprecio que intentó ocultar comenzó a resurgir. Siempre has sido el peor, dijo dejando entrever su resentimiento. Nunca me gustaste, Javier. Te convertiste en este hombre por mi culpa. Deberías agradecerme. Javier suspiró, sintiendo el peso de ese momento. Durante tanto tiempo, el señor López había tenido poder sobre él, pero ahora era solo un hombre desesperado tratando de recuperar algo que nunca existió. Te equivocas, dijo Javier con calma. Me convertí en este hombre a pesar de ti, y no por ti. No te debo nada. Luego le dio la espalda y se dirigió hacia su coche. El señor López lo observó, incapaz de encontrar palabras, y cayó de rodillas, lamentando lo que había dicho. Cuando Javier subió al coche y aceleró, sintió que el pasado se desintegraba como si finalmente hubiera enterrado ese capítulo para siempre. Aquel día, Javier supo que era completamente libre, y mientras conducía de regreso a casa, sonrió al pensar en Elena y sus hijos que lo esperaban. La vida que tanto deseaba finalmente era suya. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.